Maria Lapidra, 33 anneaux, regre Saba Est Sabado a Sabado de luxe paras enfrontas con la periodista Maria Patino, 46, Ijmalopé, 46, amiga de Gustavo González, 52, ido de su mayor en amiga en su relación con el fotografo, y como no podía ser de otra forma, la guerra no tardó en empezar point de show. Nada más comenzar la entrevista, Patino comenzó su intervención revelando que la actriz le había llamado zora por hacer su trabajo. Me llama la atención que esta persona me zora point si yo en un momento determinado hubiera llamado zora a esta persona en público o privado, me hubieran machacado porque juzgo a una persona por su pasado. Por su manera de vestir o por su manera de ser. Pero yo si tengo que soportar que por hacer mi trabajo y contar lo que se puedo confirmar, que a mí públicamente se me llama Zora, decía Patino. Yo creo que Maria y Gustavo se quieren de verdad. Pero la gran mentira de Maria y Mark que están honesto porque tienen un problema económico serio que conozco de verdad. Yo no me merezco que se me llame Zora. Zanjaba, más información, lo negocio rentable de Maria Lapidra entre de su escándalo con Gustavo. Por su parte, la actriz reconoció que lo había llamado testo en privado porque dijo que se había dado uno malo trato con Ramiro Lapidra. Dijo que había cogido un bat de béisbol y me había autolesionado en la cabeza para después denunciarlo. A una orden de alojamiento vigente que una vez lo tuvieron que detener porque se l'asaltó. Esta no fue mis afirmations, et una manipulation y no voy a entrar ahí. Lo que dije y m'entendré y que esta señora que denuncia en 2008 en una comisaría donde detenido Ramiro Lapidra via jugar con un tema que destroció y fuiste de l'esnable. Je m'alopé contra Maria Lapidra. Mientras, je m'alopé se sont abaffrant a Lapidra para parar lo rumor que está lanzando la actriz sobre la cámara. Esto jugo no me gusta. No me vaya por detrás. No me gusta jugar a la duda. Como esta cara a cara. Que es lo que me tient que decir, voy a decir que no sé nada. Como dicen que soy tonta, Pumelo es inventado, le contestaba Lapidra. Yo me gustito te ira con Marco con Gustavo, pero conmigo no te ha sentado aquí para que te preguntemos y después de un cebodón de por detrás apiado, y la cosa por detrás no me gustan. Trabajamos de cara al público. Nariz y dime a la cara que información tan horrorosa tient como para un dirme, necesito mucha Lapidra para que a mí me da, respetabilité. No y horrorosa, son secreto, corada que me han contado. Yo ve todo me pinchando y a estoy harta. Esta me tiendo mierda para que Gustavo y yo rompamos. No para de explicarle cosa para abrirle lo ojo. Quiero un cara a cara conmigo y no lo va a tener. Contestaba Lapidra. Esto d'autant so en frente mi tento no fueron lo único que tuvo Lapidra a lo largo de la noche. La actriz veto la intervention del paparazzi Jordi Martin. Sans embargo. Al final de la entrevista, el fotógrafo entraba en una conexión de la sala VIP Maria muy enfadada abandonaba el plateau. Cuando acaba de hablar este subnormal. Empiezo yo point d'interrogation inversé. Tu cries que normal que s'invente une WhatsApp por 200 € que le diront? Si es pobre no es mi culpa. Con 200 € me limpio yo el culo, decía la actriz. Me parece una falta de respeto hacia toda la gente que tiene problema económico. Comentaba el paparazzi. Más información. Nacho Vidal desmonta a Maria Lapidra, grabó con un bolígrafo cámara a Gustavo.